Una vuelta más. Por En Tránsito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrar... En el inicio del programa dábamos entre una de las noticias de la semana, varias horas de televisión, varias horas de radio y muchas líneas en los medios escritos. Se llevó la noticia de Chano Charpentier y su brote psicótico que derivó en la intervención policial y en esa herida de bala que lo tiene todavía internado en el sanatorio Tamendi, producto de sus adicciones que viene sufriendo hace muchos años. Utilizamos ese tema como disparador para hablar del tema adicciones, del tema salud mental, y para eso ya estamos en comunicación con el licenciado Claudio Greco. Él es psicólogo, matrícula nacional 46386, matrícula provincial 70568, especialista en adicciones y secretario general de AEA, ¿sí?, que es la Asociación Argentina de Especialistas en Adicciones. Claudio, te doy la bienvenida. Facundo Ferrari te saluda en el aire de FM en Tránsito. ¿Cómo te va? Hola Facundo, ¿cómo estás? Un placer. Saludos a todos y a todos los que están escuchando. Así que un placer. Como hablábamos fuera de aire, lo de Chano oficia de disparador para profundizar un poquito más en este tema de la salud mental, de las adicciones y en la incapacidad que evidentemente demostró el Estado para hacerse cargo de este tipo de circunstancias, de este tipo de situaciones, con las que me imagino vos te encontrás a diario, ¿no? Sí, a ver, desde el año 85 que sí, muchos de nosotros venimos trabajando en la temática de adicción, cuando en el país no existían comunidades terapéuticas, los servicios de salud de los trabajos no sabían qué hacer con las personas que consumían. La primera comunidad terapéutica, uno de los pioneros, el pionero fue el pastor Carlos Novelli y muchos otros que hoy todavía están y estamos caminando. Sí. Es decir, quiero decir con esto que hemos visto a lo largo de estos 40 años de trabajar con adictos y sus familias, algo creo que hemos transitado y estamos en condiciones de poder decir algo también, obviamente. Sí. Esta es una ley, la 26657, la ley de salud mental. Exacto. Que en noviembre del 2010 fue promulgada en condiciones absolutamente inadecuadas. Su comienzo fue un comienzo no claro, fue votada a libro cerrado, es decir, no hubo debate de ninguna de las dos cámaras. Tampoco hubo consulta a quienes venimos trabajando de alguna manera. Se entiende que cuando uno va a promulgar una ley que hace a la salud, sobre todo a la salud pública y sobre todo a la salud mental, en un estado razonable de derecho legislativo, se debería invitar en cualquier especialización a quien tiene la trayectoria o las expertices como para poder opinar, ¿no? Desde un lugar como construcción de una ley. Habitualmente se hacen reuniones de comisión en la que se invita a especialistas en la materia para que den su parecer y para que vayan guiando a los legisladores en las inquietudes que ellos ven en el campo, ¿no? Exacto. Me tomo este tiempito para explicarle a la gente, porque quizá la gente no sabe bien cómo se... Yo, en lo particular, soy coordinador de la Comisión de Diputados, de la Comisión de Adicciones, así que hay un proceso de construcción, porque estamos hablando de la salud pública de los argentinas y argentinos. Bueno, esta ley fue votada a libro cerrado, sin consultar, y si bien, obviamente, desde AEA, desde la Asociación de Especialistas en Adicciones, que nuclea a gente que hace más de 30 años que venimos trabajando, y hay muchísima gente más, socios, y desde la Mesa Nacional de Adicciones, que nuclea, te diría, el 80% de los referentes en salud, estamos en absoluto desacuerdo con muchos planteos de la ley. Pero básicamente te voy a decir en qué estamos de acuerdo. Sí. Estamos de acuerdo en la restitución de los derechos, estamos de acuerdo en la protección de los derechos humanos, estamos de acuerdo en la protección de la integridad y que no haya vulnerabilidad de los derechos. Eso estamos de acuerdo. Ahora, es bizarro, es surrealista promulgar una ley incluyendo a las adicciones al mismo nivel que una enfermedad mental. Es decir, para que la gente entienda, quien ideó la ley, un señor que se llama Gorbach, dentro del gobierno anterior, ¿no?, el gobierno kirchnerista del 2010, entendió que ser adicto es lo mismo que ser psicótico. A ver, lo repito porque la gente se puede sorprender, pero de esto estamos hablando. La ley pone en un mismo nivel a las adicciones que a la esquizofrenia. ¿Estamos? Entonces, por otra parte, la ley
pide, y acá vienen más cosas bizarras, no es solamente eso, ¿no? Ujú. Y acá es donde se da la verdadera vulnerabilidad de los derechos de las personas. Pide en el artículo 16, artículo 14 y artículo 16, que las personas tienen que estar, primero, obviamente desintoxicadas, haciendo uso de lucidez mental, Ujú. para firmar un consentimiento informado para poder internarse. Y aclaro, nosotros no somos talibanes de la internación. Nosotros lo que menos queremos es que la gente se interne. Sí. Hay tratamientos que tienen que ver con ambulatorios, con tratamiento de hospital de día, y en la última instancia apelamos a la internación. ¿Cuándo es eso? Cuando la enfermedad ha avanzado. Claro. Ahora, hay momentos en que la toxicidad, acá estamos hablando ya de un tema de neurociencias, Sí. el núcleo accumbens, que es dentro de la arquitectura neurológica, hay un área que se llama núcleo accumbens, que es el área donde se generan determinadas neurohormonas, catecolaminas o endorfinas. Una de ellas, explico esto de la neurociencia para también que tratar de ser un poco pedagógico, Sí, claro. y que se entienda que esta ley está sacada de un cuento, te diría casi mágico, ¿no? Porque no se entiende cómo cómo estos legisladores, quienes la promulgaron y quienes la sostienen, se sostiene esta ley lamentablemente, y ahora vuelvo al tema de neurociencias, Sí. se sostiene la ley desde un argumento ideológico setentista, donde quien habla de comunidad terapéutica, la asociación inmediata es internación, la asociación inmediata es represivos, la asociación inmediata es grupos de tarea, la asociación inmediata es los 70, los montoneros y el ERP, ¿no? Para los que tenemos más de 55, los van a entender, y lo que no le pueden preguntar a sus papás qué es lo que significa. Sí, uno de los pilares sobre los que se asienta esta nueva ley, como decíamos, no es tan nueva, tiene casi 11 años de vigencia, es sobre el respeto y las garantías de los derechos humanos, pero muchas veces eso genera la imposibilidad de internar al paciente, de abordar al paciente cuando no tiene las facultades para dirigir sus acciones. Bueno, de hecho el otro día a Chano le pasó eso y le debe pasar a muchos todo el tiempo. ¿Cómo lograr de una persona en un estado de alteración, en un estado como es a que firme un consentimiento para sacarlo de las drogas? Es imposible, es claro, una contradicción pero, en sí te misma. interrumpo porque acá quiero decir dos cosas, ¿no? Por un lado, nuestro cerebro se educa, y en este caso con las drogas se educa rápidamente. Claro. Hablaba del núcleo accumbens, es decir, se activa mecanismos de placer. Claro. Y de recompensa. Nosotros desde la neurociencia llamamos a las sustancias reforzadores. ¿Qué son reforzadores? Son los que generan el craving, es decir, el ciclo de la repetición. ¿Por qué? Porque la arquitectura cerebral se va educando para consumir, porque se consiguen resultados rápidos, potentes de placer, pero también efímeros. Como son efímeros, el craving hace que uno que consume sustancias vuelva al cerebro entrenado a buscar lo que le dio placer. Claro. ¿No? Ahora, fíjate vos lo paradojal, lo bizarro y lo gravísimo que plantea esta ley. Vos bien decís, el artículo 16 dice que la persona tiene que estar lúcida para poder voluntariamente internarse y firmar un consentimiento informado. Yo pregunto, si la persona está tóxica y aún así quiere internarse, tampoco podría. Y no, porque no eso se encuentra en sus facultades. Claro, ese acto puede ser tachado de nulidad posteriormente. Exactamente. ¿Entendés lo bizarro de lo que escribieron esta ley? Ahora, paradojalmente, este señor Gorrat hoy tiene una comunidad terapéutica. Fue la última comunidad terapéutica que se habilitó en el país, ¿no? Digamos, hay cuestiones muy siniestras en esto. Y te vuelvo a decir, estamos, obviamente, a favor de los derechos de la protección, de la no manicomialización, de la no psicotización, de la no institucionalización. Pero no se puede pretender que alguien que está lastimado neurológicamente, que el desorden psíquico hace que no pueda tener la capacidad de elegir, ¿sí?, permanezca siendo riesgoso para sí y para terceros. Es cierto. Entonces, si se le obliga a internarse, este maquiavélico narcoideologismo dice que eso es represivo. Si no lo obligas a internarse, queda absolutamente también abandonado, y es ahí donde se ejerce justamente la vulnerabilidad de los derechos, porque el Estado tiene una responsabilidad tutelar. Sí. Entonces, cuando vos tenés una persona que tiene lastimado su lóbulo prefrontal, justamente por el tolueno,
por los por todos las bencinas, Sí, los químicos los que se alcoholes, introducen. los ácidos, Sí. que se juntan en la construcción de lo que es el clorhidrato de cocaína, Ujú. porque justamente estos precursores químicos lastiman el lóbulo prefrontal, Sí. y el lóbulo prefrontal es el área del cerebro donde las personas definimos nuestros frenos inhibitorios, Ujú. donde radica la voluntad, donde está la metáfora, donde está la poesía, los actos más elevados del hombre. Entonces, evidentemente esta ley condena, porque a ver, Chano, pero también es Piti, Sí, y también es el policía Roldán que fue asesinado aquí en Belgrano, es verdad. por alguien que tendría que haber estado internado. En una situación muy parecida a la de Chano, también con un arma blanca, que en este caso terminó con una herida mortal en el policía. Sí, o el chico que murió arriba del colectivo cuando le pidió distancia, Sí. una distancia reglamentaria en tema del COVID y fue apuñalado también, por ahí, Sí. que está internado. A ver, no somos internistas, somos profesionales de la salud Ujú. que hace 30 años que trabajamos en adicción. Hemos visto morir a muchísima gente, hemos visto morir a muchas familias. Sí. Entonces hay cuestiones de emergencia con las que, mira, y anteriormente existía la ley 23737, Sí, sí. en la que se apelaba al artículo 482 del Código Civil, donde si alguna persona era peligrosa para sí y para terceros, la fuerza pública podía intervenir. Claro, el Código Civil hablaba de peligro y esto habla Sí, de sí. riesgo inminente. Exacto. El Código Exacto. nuevo y la ley nueva. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que van a decir estos talibanes? ¿Qué es lo que dice el discurso de esta jauría? Dice lo siguiente, por ejemplo, la ley no dice que no se puede internar por orden de juez. Obviamente que no dice eso, y acá está la sutileza de lo macabro. Pero yo pregunto, cualquier persona que está escuchando este reportaje tiene un hijo, una hija, un familiar, que está en riesgo para sí, que amenaza, que está con armas blancas, que está enfierrado, Sí. que rompe, que le pega a la madre, que le pega al padre. Pero no porque son malos, es porque están enfermos, porque esta enfermedad destruye no solamente a la persona que consume, sino a su familia. Entonces, siguiendo el concepto de este discurso, de este narcodiscurso, obviamente, no señores, la ley no prohíbe internarse, ¿no? Ok, entonces vos pedís un turno para ir al juzgado, entonces vas al juzgado, entonces pedís un turno para exponer tu causa, entonces quien te recibe, ¿sí? en la mesa de entrada, Sí. arma un expediente, Ujú. entonces ese expediente es elevado al juez, hasta que le llega al juez, el juez lo baja a los equipos multidisciplinarios, que tienen que hacer un peritaje sobre la persona, que sigue en la casa armada, pegando. Lo que se hace es un juicio de declaración de incapacidad previo a la internación para que el curador o quien o quien el juez declare como curador o como tutor de la persona enferma disponga, en este caso, la internación. Es así el paso previo, que es engorrosísimo. Bueno, eso es la curatela. Ahora, la famosa, digamos, la curatela donde el Estado, de alguna manera, se hace cargo, ¿sí? Ujú. Y responsable de la salud de esa persona. Pero déjame terminar con esta lógica, Sí. así podemos entender un poco lo bizarro que es el concepto y lo hueco que es el relato, ¿no? Porque estamos lamentablemente llenos de relatos vacíos. Ujú. Y la realidad que hoy una mamá mañana va al juzgado de Morón, entonces hace Sí. todo este trámite. Entonces dentro de un mes la llaman y le dicen, bueno, sí, el juez determinó que el chico se tenga que presentar. Hasta que se presenta, sí se presenta, hasta que el equipo multidisciplinario se junta, lo evalúan, determinan su incapacidad o su necesidad de tratamiento, hasta que el juez firma peligro inminente. ¿Cuánto tiempo pasó en la justicia argentina? No Sí, estamos hablando de la es justicia imposible. sueca. Sí, sí, no, ¿Ok? no. Un mes, 2 meses, bueno, ese chico ya está muerto él, está muerta la familia, Ujú. se tiró bajo un tren, Y se Claudio, llevó puesto un colectivo. hay con Claudio Pero ¿se Greco... entiende el concepto? Sí, sí, es un concepto que está reñido con la realidad, digamos, ¿no? No tiene... Totalmente, porque hicieron una ley para Trieste, hicieron una ley para Suiza, donde dice que los hospitales públicos, por ejemplo, entre las Ujú. obscenidades que dice esta ley, dice que los hospitales públicos tienen que atender a los adictos. A ver, cuando todavía
tenemos gente que se está muriendo en la sala de espera, en los pasillos de los hospitales públicos, Sí. donde los hospitales públicos no tienen muchas veces alcohol o algodón. Ujú. ¿De qué me están hablando? Sí, es ¿Dónde van a impracticable. tratar adictos en un hospital público? Esta ley está sostenida por un discurso setentista, Ujú. porque los chicos se han quedado, ¿no? Los muchachos se han quedado en los 70, donde está la teoría del enemigo, ¿no? Sí. Entonces, los que trabajan en comunidades terapéuticas y hablan de internación, represivo. Mientras tanto, en el país siguen muriendo pibes y pibas abandonados por esta ley. Y te pregunto si este caso que ha tomado tanta notoriedad sirve como, así como sirve como disparador para hablarlo en un programa de radio, sirve para que algunos recapaciten y le den lugar a alguna reforma en la ley. Mirá, necesitamos una ley específica de adicciones. Y te voy a contestar la pregunta, pero Ujú. quiero decirte esto. Necesitamos una ley específica de adicciones. ¿Por Sí. qué? Porque las adicciones tienen una génesis, una etiología, una psicogénesis propia, tienen un desarrollo propio, tienen consecuencias psico, bio, neuro, sociales Sí. propias, tienen un tratamiento propio. Ujú. Entonces necesitamos una ley de adicciones propia, ¿sí? Claro. Que de alguna manera evalúe científicamente, con argumentos científicos, el proceso y la promulgación de una ley que contemple a las adicciones como una patología específica. Ahora, Ujú. ¿sirve? Mirá que soy optimista, pero contra el fundamentalismo no hay mucho que se pueda hacer, lamentablemente. Y estamos en un sistema fundamentalista, donde quien no opina lo mismo es cuasi enemigo. Con Claudio Greco estamos hablando, él es psicólogo, especialista en adicciones y en neurociencia. Nos ha, la verdad, iluminado acerca del tema. Con esta ley, la ley de salud mental, que como él acaba de decir durante toda la charla que tuvimos, está mal concebida porque está apuntada a las adicciones cuando en realidad, o equiparando una adicción con una enfermedad de salud mental. ¿Qué esperanza entonces hay para aquellas familias que hoy por hoy están con un chano en su casa? Porque el tema chano es simpático, es Claro. atractivo, pero están los pibes que están consumiendo paco todo el día, están las pibas que con 14, 15 años se van de la casa y terminan prostituyéndose Claro. por droga, a cambio de droga, y esas familias quizá no tengan la trascendencia que tuvo este caso. Mirá, yo le diría a las familias que concurran a los centros de rehabilitación de adicciones históricos, los nuevos, que sean programas de rehabilitación que tengan equipos multidisciplinarios, porque la idea es esa, digamos, los centros de rehabilitación, las comunidades terapéuticas que hace casi 40 años que venimos transitando este país cuando el Estado nunca dio respuestas. Imagínate que hoy el 98% de las personas en tratamiento, 98% de las personas en tratamiento y Sí. sus familias están Claro. contenidas por las comunidades terapéuticas y los centros de rehabilitación que ellos mismos dicen que somos instituciones represivas. Entonces lo que diría a esas familias que están sufriendo es que hay salida, hay posibilidad, que vayan, consulten, que traten de participar en los grupos terapéuticos para padres, porque a veces cuando la persona está en una etapa de consumo, me resisto a hablar de consumo problemático, porque todo consumo Todo, sí. es problemático, Ujú. pero cuando está en una etapa de compulsión, diría gravísima, Sí. a veces un cambio, un giro en la familia, en la comprensión de la problemática, en cómo ejercer el amor responsable, como decimos en las comunidades terapéuticas, puede darle una posibilidad a esa chica o ese pibe que se están destruyendo. No hay adictos felices, no hay adicción feliz. La adicción tiene 4 caminos: la prisión, Sí. la muerte, el cementerio o el psiquiátrico.
Claudio, es preocupante la sensación que nos dejás después de haberte escuchado, pero es interesante despertar a esta necesidad que mucha gente está viviendo y que deberá cambiar para que no sigan sucediendo los casos que suceden día a día, que de vez en cuando trascienden cuando les toca a algún conocido, pero que, como vos sabrás, pasa todo el tiempo y en grandísima cantidad. Mira, todos los pibes son Chano, ¿ok? Todas las mamás de Chano son las mamás de los pibes, de los cientos de pibas y pibes que este sistema está dejando afuera. Creo que lo mejor que nos puede pasar es despertarnos. Y cuando las variables externas no cambian, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Este es el mensaje que quiero dejar, que está en nosotros. Es verdad, el afuera está difícil, está complicado, hay mucha confusión organizada, siniestramente organizada para confundir a las personas. No hay drogas blandas ni drogas duras, no hay consumos no problemáticos en consumos problemáticos, todo consumo es problemático. Desde AEA, desde la Asociación de Especialistas en Adicciones de Argentina, queremos llevar también un mensaje de que la gente se pueda como alinear, que nos busquen en las redes y que puedan acercarse para poder orientarlos. Sí, también estamos en ese trabajo, en el trabajo de campo. Claudio, te agradezco muchísimo por estos minutitos y nos encontraremos en algún otro momento. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y realmente yo soy el agradecido de permitirnos como AEA de poder llegar a tanta gente, de poder llevar en lo posible luz, claridad. A veces la luz no muestra las cosas que más nos gustan o las más placenteras, pero de algo no hay duda, que si tiene que haber un cambio va a ser desde la verdad y no desde siniestras leyes. Ahí está, era Claudio Greco, psicólogo, especialista en adicciones y neurociencia. Todos los jueves. Nos queda una vuelta más. Una vuelta más. Por En Tránsito.